Gladiador es una película muy importante y muy interesante, de su género, de las que tiene más éxito. Es una película del género acción-drama, nacionalizada en Gran Bretaña en el año 2000, por el director Ridley Scott. La película está ambientada en la Roma imperial, arrancando en el final de la vida del emperador Marco Aurelio, con su victoria sobre los marcadores cerca Villanova en el año 180 después de Cristo, y muestra a continuación cómo su hijo, Comodo, se convierte en el nuevo emperador, como supone el fin del Alto Imperio y la dinastía Flavia. En la película que nos tocó, que fue El Gladiador, es una película muy interesante, ya que te remonta a los tiempos lo que fue el Imperio Romano, que se remonta en siglos pasados. Tal vez la película no se acerca tanto a la realidad, ya que los autores y los productores no quisieron tanto remontarla como una película histórica, sino como una novela histórica. Pienso que es un muy buen trabajo, ya que a diferencia de otras películas, en esta se remonta y se respetan más las características de los romanos que tuvieron en sus siglos. El esclavismo es una de las formas de las que se ve en la película y que se vivieron en la realidad, ya que el protagonista fue esclavizado por el emperador por retarlo como lo hacían antes. Comenzando la época de decadencia conocida como Bajo Imperio, aunque la película muestre un hipotético regreso de la forma republicana en su final, aparte de lo anterior, históricamente verificable. Esta es la parte pseudo-histórica del guión, que incluye al personaje protagonista, Máximo, y todo el que a este le rodea, incluyendo la petición de Marco Aurelio del que le devuelva el poder del Senado. Gladiador es una de las pocas películas recientes que ambienta el Imperio Romano. Ha cosechado un gran éxito y Ridley Scott ha sabido conjugar la recreación histórica clásica en unos soberbios efectos especiales, que convierte este largometraje en un fantástico espectáculo, mucho más creíble a nivel visual que ninguna de las películas anteriores que trataron de recrear esta etapa histórica. En este largometraje no solo se ofrecen las fuentes en las que se ha basado, lo podemos observar en la película de Gladiador, porque el protagonista era un esclavo y se pudo liberar. y si nos advierten los créditos con que aunque los muchos personajes que aparecen en esta película no son reales, la historia en sí es ficticia. Esto ya nos indica que Gladiador busca la emoción y la intensidad que por encima del verismo, y su guión no sería una obra de historia sino una novela histórica. Sin embargo, pese a esta falta de rigor en los acontecimientos, el filme de Scott presenta aspectos de la sociedad, el urbanismo, el arte o las tradiciones del Imperio Románico con la importante dosis Y esta película expresa el cómo debemos de defender nuestros derechos como seres humanos, nuestra libertad y pues de eso. creatividad. Hablaría así, güey. En el making of, El Gladiador, su director explica que quiere enseñar a colosal Roma de un modo muy creíble, buscando mostrar la grandeza de Roma y la Ya En la película del corrupción y Gladiador decadencia. se muestra cómo el esclavismo se practicaba hace tiempo. Los dos emperadores de la película son de algún modo encarnación de estas dos ideas. Mediante el radical contraste entre las figuras de Marco Aurelio y su hijo, Cómodo se nos quiere comparar al emperador filósofo, el que la templanza y su buen gobierno. Con el emperador gladiador de la locura y descontrol, el parte representa el fin del auge del imperio, mientras el hijo hace lo que el inicio de la decadencia. La figura de Comodo, tan negativamente caracterizada, no dista tanto de lo que nos ofrece la historiografía romana, que prácticamente lo tacha de loco. De su política, lo más destacado Los esclavos los consideraban como un objeto, y así como un objeto lo podrían desechar, o sea, sacrificarlo. Y eso es que peleaban. es el desinterés por continuar el amplio del limes del imperio como quería su padre, que le lleva a dejar las guerras, mostrando sus razones en la interesante conversación en la que pregunta a su hermana Lucina las razones en las que el pueblo amase a su padre por las guerras que no veían y que no aportaban.
Ante la respuesta de esta de que al pueblo le importa la imagen de grandeza de Roma, Cómodo responde a él que le dará otra imagen espectacular, pensando desmantelar el Senado. Puede sorprender enamoradamente la constante presencia de Cómodo en la arena, pero esto se apoya en un cierto fundamento histórico, pues las fuentes nos dicen que el emperador, haciendo honor a su título de Hércules romano, gustaba de participar en las luchas gladiadoras para mostrar la fuerza, lo que les pudo comentar. Y lo malo del esclavismo es que viola tus derechos y no te deja estar en la libertad. Y es por eso que en la película el personaje lucha por ello. En esas luchas tan justas como se pone fin al gladiador. La figura del venerado Salvador de Roma, por sus armas de encarna máximo, tiene su paralelismo en tradición romana, especialmente en la célebre histórica del dictador republicano Sindicato, al que el Senado de Roma sacó su tranquilo retiro en el campo para librar a la ciudad de gran crisis, lo que lo logró triunfalmente, renunciando a continuación de todos los honores y retirándose de nuevo a su granja con su familia. En respecto a Catón, de Viejo, consideró al sindicato como un modelo de los antiguos valores romanos de templanza y campesina, y dedicación a la patria sin ningún tipo de ambición. Uno de los aspectos históricos mejor reflejados por film es que siempre hay presentes disputas entre los partidarios de volver a la República y los defensores a la Ultra Imperio, aunque hemos de tener en cuenta. En la película del gladiador observamos cómo el protagonista lucha hasta contra unos tigres simplemente para ser libre. Y hay muchos conceptos de libertad y uno es el simple hecho pues de poder llevar a cabo tus derechos naturales, como tener una vivienda, ropa, el derecho a trabajar 8 horas por día. Pero yo siento que por lo que luchaba más que nada era para demostrar que todos debemos de tener esos derechos y no solo los reyes y los ministros. Que los patricarios estaban más interesados en perpetuar su poder económico y acceder al consulado, por esto último no se acaba de verse en la película. Otro de los aspectos muy bien caracterizados en la película del ejército romano, del que se nos muestra destacadamente de infantería y caballería, armas de corto y largo alcance, máquinas de guerra, jerarquía de los mandos, con las caracterizadas que podemos observar en cualquier libro de historia militar romana. La actitud de los soldados, además, se muestra de un modo más creíble que otras películas, porque se ha querido evitar la imagen de los soldados idealizados que luchan por la gloria. En Gladiador, como explica uno de los consejeros técnicos de filme, es un ejército profesional que lucha por su paga y no por la gloria personal o del imperio. Gladiador recuerda enormemente la caída del Imperio Romano, no solo porque comparte la época y contexto, sino porque la trayectoria del máximo de la primera y el alivio de la segunda tienen numerosos paralelismos, aunque en aspectos claves toman caminos separados, pues por ejemplo, en el Figman, Marco Aurelio es envenenado por varios de sus súbditos, mientras que Scott es estrangulado por su propio hijo. También repite muchos aspectos de Espartaco. En esto por los combates de la arena, por la similitud de los protagonistas subjetivos o acciones. Gladiador se filmó en 3 localizaciones. La primera fue en el bosque inglés Fairmount, donde se creó la batalla con los romanos al principio de la película, que en realidad tuvo lugar en la actual Austria. El circo provinciano que creó en los Marruecos, cerca cuya arquitectura facilitó mucho el trabajo del equipo. Finalmente la Roma imperial fue creada a Malta, una isla que conserva numerosos restos romanos, pero hubo que realizar un indigente trabajo para los decorados, especialmente en el Coliseo.